Televid te acompaña siempre. Hoy iniciamos nuestro día, recogemos nuestra noche en la presencia del Señor. Los invito para que iniciemos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender nuestra vida interior, que nos ayudes a sentirte en nuestro corazón, que nos ayudes a enamorarnos de ti, para estar perdidos en ti, contemplándote día y noche. Que en todo lo que nosotros hagamos, seas tú, Jesús, glorificado en todo momento. Y que en compañía de los santos, de tu Madre, Santa María, de San Antonio Abad, San Benito, podamos nosotros entender cuál es esa llamada a la vida interior que nos haces. Gracias, Señor Jesús. Con una frase de San Antonio Abad queríamos comenzar el programa. Ahorita más adelante la pasamos, porque ese es el santo que nos convoca hoy y es el santo patrón de Weimar. Ya les vamos a presentar este personaje tan querido en el canal Televid. Adelante, caballero ilustre. Muchísimas gracias. Feliz año para ti. Igualmente para ustedes, un feliz año. Qué rico volver a estar aquí con ustedes. Claro que sí. Ese hábito no es muy tradicional vértelo usándolo, ¿verdad? Total. Siempre le digo a la gente, me pongo mi hábito para momentos muy especiales, para momentos que lo ameritan. Una Eucaristía, en Semana Santa sí lo tengo pues todo el tiempo puesto, una misión especial, ¿cierto? Pero suelo siempre estar vestido de civil, como decimos nosotros, porque nuestra vida eremítica nos invita a vivir la vida oculta, anónima y escondida. Es como ese don que el Señor nos da. Entonces, estar de hábito, pues eso es una implicación bastante fuerte. Siempre hay una frase que dicen por ahí, el hábito le ayuda al monje. El hábito hacia el monje. El hábito hacia el ¿cierto? monje. Yo estoy como Chespirito. El hábito hacia el monje y le ayuda, ¿cierto? Y es verdad. Pero en nuestro estilo de vida concreto, el hábito hay veces se presta para ser un distractor muy grande, porque la gente te ve en la calle, ay, el hermano, ¿sí? Ay, ahí viene el padre. No, o sea, nosotros no buscamos eso. Y los vemos como por allá en la estratosfera, sí, como súper lejanos, y antes todo lo contrario, son los más cercanos del mundo. Como que en nuestro estilo de vida concreto, particular, que como les digo, queremos vivir esa vida anónima, oculta y escondida, sí. Sí tiene sentido. Sí. Apartarse, o sea, que la gente te vea en la calle como uno más. Buenos días y buenas noches, nuestros televidentes, felices con este horario en el que estamos en directo a las 8:30 de la mañana y en el que también los acompañamos en la noche a las 7:30 de la noche. No hemos saludado a nuestro querido Alejo y todavía no lo voy a saludar, porque hoy vamos a hablar de San Benito Abad, un santo de nuestra iglesia. San Antonio Abad, bendito sea mi Dios. San Antonio Abad, un personaje que nos habla de la vida monástica, de la vida eremítica, de los ermitaños. Vamos a hablar de eso porque todos, de alguna manera, podemos a través de la oración seguir ese camino de San Antonio Abad. Una frase de este santo para que comencemos a conocerlo. La vida y la muerte dependen de nuestro prójimo. En efecto, si ganamos a nuestro hermano, ganamos a Dios. Muchas gracias, Olguita y Weimar. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Lo tuvimos mucho tiempo en el calor del fuego como oblato benedictino.
ayudándonos a entender la liturgia de las horas y haciendo la lectura de los salmos que acostumbra la iglesia todos los días. Pero verte ya así, ya con esa consagración más definida, porque ha habido un proceso ahí que has venido haciendo, es muy especial para nosotros tenerte aquí y tenerte en un día para recordar a San Antonio Abad, porque a uno sí se le confunden los dos, San Antonio y San Benito, y ya los vamos a diferenciar, Weimar nos va a ayudar. Tenerlo aquí para hablar de la vida eremítica, eso es lo que queremos sobre todo considerar en nuestro programa Tu Dulce Compañía el día de hoy, porque hay muchas formas de consagración en la vida cristiana. Recuerden que hace poquito tuvimos la consagración de una virgen en la vida laical, y ahora en esta vida monástica Weimar nos dice hay también la posibilidad de una vida eremítica, es decir, ermitaño. Ermitaño es el que vive en el desierto, eso quiere decir la palabra ermitaño, pero que luego también se ha implementado para todos aquellos que quieren alejarse del mundo en una dinámica de oración, de penitencia, de ayuno, y de un orar por la iglesia y por todas sus intenciones, y de un trabajo por los enfermos, ¿no? Especialmente tenía San Antonio ese amor por los enfermos, sobre todo enfermos con enfermedades contagiosas y a veces incurables, como la peste, como tuberculosis, lepra. Sí, lepra, exacto. Todas esas cosas eran muy de la vida ermitaña y muy a comienzos del cristianismo, porque estamos hablando del siglo II, San Antonio Abad. ¿Quién fue San Antonio Abad? Mientras también les compartimos unas imágenes de este célebre santo. Bueno, de San Antonio Abad debemos decir que era un muchacho común y corriente. Un hombre común y corriente. Como usted, como Alejo, como Como yo. sí. Pero es muchacho. Sí, Yo soy más común y corriente. un común y corriente. De una familia adinerada, tenía su papá, su mamá, su hermana, y era una familia muy pudiente. Pero al mismo tiempo era una familia de mucha oración, una familia de una experiencia de vida interior muy intensa. Esa vida intensa de oración que vivían sus padres se las comunicaron a San Antonio y a su hermana. Dicen que San Antonio participaba activamente de la Eucaristía, de la liturgia, y le prestaba mucha atención a todas las palabras que allí se pronunciaban, es decir, a la palabra de Dios. Le prestaba mucha atención. Y eso fue calando en el corazón de San Antonio. Les faltan sus padres, mueren sus padres. San Antonio queda de 18 años aproximadamente al frente de la responsabilidad de esa gran herencia y al mismo tiempo del cuidado de su hermana. San Antonio sigue con su vida interior y en uno de esos encuentros con el Señor mediante la liturgia escucha la llamada de Dios que lo invita a dejarlo todo. Invita a que él venda todo lo que tiene, se lo entregue a los pobres y siga al Señor. Qué fuerte atender ese llamado, ¿no? Es bastante interesante ese Y muy joven, a los ese 20 llamado. años, estaba más o menos. Más o menos. A los 20 años. Entonces, él hace esa primera opción, efectivamente renuncia a algunas cosas, las otras se las deja al cuidado de su hermana, justo con unas vírgenes consagradas. Sí. Estamos hablando de que tanto la vocación de las vírgenes consagradas como la de los eremitas es el estilo de vida consagrado más primitivo que tiene nuestra iglesia. Más primitivo. Ah, sí, las dos formas. Es las dos formas, más primitivo. A mí a veces me da un poquito de risa cuando escucho a algunos sacerdotes que llegan y dicen, ah, sí, eso es un nuevo estilo de vida. O sea, estás fundando comunidad. No, padre. O sea, este es el estilo de vida más antiguo que tiene nuestra iglesia. Más antiguo. Entonces le entrega a la hermana, a las vírgenes consagradas, para que la cuiden junto con una parte de su herencia. Y él se queda con otro tanto para vivir. Vuelve a la liturgia, vuelve al encuentro personal con el Señor, y el Señor en la liturgia le dice, no, ¿y lo Antonio, otro qué? Sí, es que es todo, o sea, era todo. Es todo o nada, ¿sí? Y ahí San Antonio toma la decisión de renunciar por completo a toda su herencia y se va a vivir, a empezar a vivir, dicen sus historiadores, en un cementerio.
Él empieza a vivir en una casita al lado de un cementerio. Dormía en una de las tumbas, Wow. los sarcófagos. Muy bien, seguiremos hablando de la historia de nuestro santo a quien conmemoramos hoy, a quien la Iglesia Católica le rinde homenaje. Seguiremos conociendo su vida y seguiremos hablando. De pronto, si no todos llegamos hasta ese punto tan alto como lo son los oblatos, como lo son los ermitaños y los monjes, pues sí que a través de la oración hagamos muchas cosas y logremos muchas cosas. El día para comenzar los cambios positivos es hoy. No aplacemos más esas decisiones que necesitamos tanto. Teresita del Niño Jesús decía solo por hoy, y era eso. No una mirada puesta ni en el futuro ni en el pasado, sino muy, muy conscientes del presente, de lo que estoy viviendo. Y San Antonio Abad, precisamente el santo que hablamos y celebramos hoy, le decía a sus monjes, a los monjes que se acercaban a pedirle consejo, que el monje solamente tenía el día de hoy para vivir. De hecho, en nuestros procesos formativos en la vida monástica, nuestros formadores siempre nos enseñan eso, solo tenemos el día de hoy. Y en la vida contemplativa, cuando nosotros estamos haciendo la oración de completas, que es la que cierra el día, nosotros decimos, ya es hora de entrar en esa muerte, ¿sí?, espiritual, entre comillas, porque ya el día siguiente es un día completamente nuevo. Solamente tenemos este día de hoy. Dos cosas de resaltar del relato que hasta el momento nos hace Weimar de la vida de San Antonio Abad. Uno, la responsabilidad tan grande, y lo hemos dicho en el programa, de los padres de heredar la fe. O sea, yo creo que la mayoría de los santos, muchísimos de ellos se hicieron y acrecentaron su fe y lograron y fueron lo que fueron gracias al ejemplo y la fe transmitida por sus padres y abuelos. Y dos, ser capaz de ser diferente, de ir en contra de la corriente, ¿cierto? Es que si a nosotros hoy en día nos dicen y sentimos ese llamado, deje todo y sígame a mí, ay, si nos hacemos, como decimos en Antioquia, los de la oreja mocha. El desprendimiento, ¿no?, de las cosas y de las personas. Hay que andar más ligeros de equipaje. Claro. Bueno, San Antonio Abad es una figura realmente muy interesante, también muy unido a los animales. Se dice que llega una manadita de jabalíes, algunos de ellos estaban cieguitos, él los cura y desde entonces la mamá de ellos permanece a su lado. Por eso hay muchas representaciones de San Antonio con un cerdito al lado, con un jabalí, podríamos decir, que lo acompaña siempre. Y San Antonio nos está hablando a cada uno de nosotros. Ese deseo que siente el alma de apartarse muchas veces del mundo, de hacer silencio, que sentimos todos. A veces necesitamos como un momento para nosotros de intimidad con Dios, para mirar nuestra vida, para repensarla, para volver a sentir la fuerza divina y comenzar nuestras actividades. También nosotros podemos estar en el mundo sin ser del mundo, que era también uno de los consejos de Pablo. Hagamos oración con San Antonio Abad. Oración a San Antonio Abad. Glorioso San Antonio, tú has ejercido el divino poder de encontrar aquello que ha sido perdido. Ayúdame a encontrar la gracia de Dios y a hacerme devoto al servicio de Él y de las virtudes. Permíteme encontrar lo que he perdido y de esta manera enséñame la presencia de tu bondad. Amén. Ese asunto de la soledad es maravilloso y lo decíamos ahorita. No hay que consagrarse como tal y hacer todo ese proceso, que también sería maravilloso como el que ha hecho Weimar y que lo vamos a detallar ahorita. La oración en soledad y que esto sea un asunto cotidiano, ¿cierto? Que sea cotidiano, que sea fuerte, que sea persistente, de alguna manera nos puede llevar a ese mundo de ser ermitaños, de ser monjes, aunque de otra manera. Total, mira, ahora cuando estábamos haciendo la lectura de este mensajito, recordaba en mis primeros procesos de formación con el abad Guillermo, que es mi consejero espiritual y es el superior de mi monasterio. Recuerdo mucho una frase y siempre la mantengo recordando. Él nos decía, miren, nosotros hay veces podemos caer en la tentación de querernos creer lo mejor del mundo, porque rezamos 7 veces al día, porque participamos de la liturgia, porque nos vestimos de hábito,
Pero recordemos esto, que nuestra vida no es nada a comparación del esfuerzo de muchos hombres y mujeres que en su cotidiano vivir solamente tienen un momento, un instante para darse una bendición mientras van pasando por el lado de la puerta de una iglesia, mientras que durante toda la jornada están preocupados por su trabajo, preocupados por sus hijos, levantándose la papita. Y él siempre lo recordaba como con el ejemplo del que está arrastrando la carreta de frutas o de aguacates. Y él decía, nosotros vamos arrastrando, la persona va arrastrando esa carreta de aguacates esperanzado en que va a vender todo su producto en el día. Pasa por la iglesia, se da la bendición, lleva empujando su carreta de aguacates y regresa en la noche con la carreta llena de aguacates. Igual, se da la bendición y le da gracias a Dios por ese día que tuvo, ese día. Entonces, él siempre nos invita a que nuestra vida monástica, nuestra vida eremítica, esté unida a ese sentimiento. El eremita es el que se consagra en oración para orar por todos. Es el que convierte las alegrías, los triunfos, los fracasos, los sufrimientos en oración y se los entrega al Señor y le dice, te mandan a decir esto, te mandan a decir esto. Esa es nuestra consagración, o sea, nuestra consagración es vivir una vida común y corriente, pero ya en nuestros momentos de oración, recoger todas esas experiencias que vivimos en el día a día, entregárselas al Señor en la oración y decirle, ve Jesús, te mandaron a decir esto. Qué belleza. Hablando de vida común y corriente, ¿cómo es la vida de Weimar? O sea, común y corriente. Común y corriente. Ok, vamos a una pausa para comercial. Es decir, empecemos desde el principio. Sí. ¿Cómo fue ese llamado de Dios? A San Antonio Abad le dijeron deje todo. ¿A usted Sí. qué le dijo Diosito? A mí, o sea, es muy chistoso. Yo siempre me soñé con ser misionero. Siempre me soñé una vida apostólica, muy activa. Desde muy joven, en la UPB, yo estudiaba en el colegio de la UPB, siempre mis compañeros me recordarán como el que estaba metido en todas las misas, en la capilla, era muy activo, demasiado. Empiezo mi formación religiosa en una vida activa, ¿sí? Misioneros, y de un momento a otro me empieza a picar el bicho de estar más tiempo en la capilla, de que la liturgia no, como que no me sabía nada, simplemente los 3 salmitos que tiene la liturgia común y corriente. Querías más y más. Quería más. Tengo una crisis de fe gigante, un momento de crisis en mi vida muy grande que me hace literal retirarme de todo. O sea, de mi comunidad, de la Iglesia Católica, me hace retirar de todo. Y allí en esa crisis Dios empieza a tejer. Dios empieza a tejer. Yo siempre le digo a las personas, yo no puedo decir cómo fue ni en qué momento fue. Yo solamente digo que es como cuando uno cierra los ojos y los abre y ya es un nuevo día, ¿sí? Dios me fue introduciendo. Hice experiencia en vida contemplativa, estuve con los camaldulenses en Santa Rosa 3 días. 3 días, porque el padre Néstor, que era el prior en esa época, me dijo, usted es demasiado activo, váyase para una parroquia. Váyase para una parroquia, usted no es para este estilo de vida. Yo muy obediente me fui para mi parroquia, me presenté al párroco, le dije en qué les puedo colaborar, me pusieron de catequista, estuve casi 1 año de catequista en la parroquia de la Sagrada Familia en la Loma de los Bernal, y ahí bueno, estuve trabajando como catequista y esa intención ahí en el corazón, guardada, hasta que me presenté al anterior delegado de vida consagrada de la arquidiócesis, el padre José Luis Paniagua, y le dije, yo no sé usted qué va a hacer conmigo, pero esto no se quiere aplacar. Este ardor y este deseo de consagrarme a vivir en soledad no se quiere aplacar. Entonces me presenta al único ermitaño que hay en la ciudad de Medellín. En Medellín solo hay un ermitaño que hay consagrado. No. Monzón es benedictino, es de nuestra orden benedictina. Él es benedictino, pero yo digo,
ermitaño diocesano está el hermano Juan Pablo, que de hecho un saludo muy especial para él, Pues que hay está que traer enfermo. un día al hermano Juan Pablo si se deja invitar. Es muy más ermitaño. reservado, sí, ermitaño. es muy reservado y eso me encanta. Después les contaré por qué es tan bueno eso. Entonces, me lo presentan a él y empiezo a conversar con él y él es el que me dice, váyase para donde los benedictinos en Guatapé. Entonces, allá en los benedictinos de Guatapé, conozco a Guillermo, mi actual director espiritual, y ahí empieza ese diálogo con mi director espiritual. Entonces, por un lado, era esa tendencia a la vida apostólica, gigante, un deseo de servir a los demás, pero por el otro, ese deseo de vivir en esa soledad, en esa interioridad, en ese silencio, en esa contemplación. Entonces era una lucha muy fuerte. Incluso muchas veces Guillermo me decía, tienes que definirte, tienes que pedirle a Dios que te muestre. Tal. Un día, recuerdo siempre 15 de agosto del año 2016, llega mi director espiritual y me dice, le encontré el lugar. Hay un obispo, que es Monseñor Medardo Henao del Río, del Vicariato Apostólico de Mituaupés, que le hace una invitación para que se vaya a vivir allá, en el vicariato, esté en el vicariato apostólico, le ayude, es un territorio muy amplio de misión, y allá le puede ayudar en calidad de ermitaño, con una actividad discreta de misión. Lo acepta, me dio muy duro, porque yo estaba empezando en el colegio. ¿Cuántos años tenías? Estoy hablando que tengo 34 en este momento, eso no se dice, tengo 34 y era en el 2016. Wow, tenía eras como un crío. Sí, 20 y algo. Entonces me dio muy duro y me acuerdo que me puse a llorar con el padre Guillermo y le dije, yo no voy a dejar a mis niños son los niños del colegio benedictino en el cual acompañó la pastoral. Me puse a llorar y él llega y me dice, no, pero es que usted tiene que responderle al Señor, muy parecido a lo de San Antonio, déjelo todo, es que hay que dejarlo todo. Yo digo que sí, yo le digo, bueno padre, acepto esta obediencia. Siempre nos han enseñado en la vida consagrada que la voz de nuestros superiores es la voz de Dios. Y yo dije, hágale. Cuando yo dije hágale, a los 8 días empiezo a sufrir una enfermedad. O sea, fue una cosa bien chistosa. Yo digo sí y a los 8 días me comienza una enfermedad que me dejó convaleciente casi 6 meses, Wow. que fue leptospirosis. Y de secuela, el doctor me prohibió estar en lugares tropicales. Entonces, yo voy al vicariato, estoy 1 o 2 semanitas y me empiezo a hinchar, la respiración se me empieza a disminuir. Entonces, esa es una secuela que tengo. ¿Qué pasa? Mi obispo y mi director espiritual entienden de alguna manera en esa enfermedad la voluntad de Dios. De hecho, así me lo dice Guillermo, cuando me dice, Dios se puede manifestar de muchas maneras en nuestra vida, incluso en medio de una enfermedad, es porque te quiere aquí. Hoy en Tu Dulce Compañía estamos rindiéndole un homenaje a la vida y obra de uno de nuestros santos de la Iglesia Católica, San Antonio Abad. Y también les hemos estado preguntando cómo fortalecer la vida interior que sí que tienen fortalecida los ermitaños y los monjes, justamente como nos lo enseñó San Antonio Abad, buscar la soledad para entregarnos en oración a Dios. ¿Cómo fortalecer su vida interior? Escríbanoslo al 305-316-6560. ¿Usted cómo se cultiva interiormente? Denos guías, denos pisticas a ver si nosotros también nos apropiamos de esas recomendaciones. Orémosle hoy juntos, de día o de noche, a San Antonio Abad. Oración a San Antonio Abad. Glorioso San Antonio, tú has ejercido el divino poder de encontrar aquello que ha sido perdido. Ayúdame a encontrar la gracia de Dios y a hacerme devoto al servicio de Él y de las virtudes. Permíteme encontrar lo que he perdido y de esta manera enséñame la presencia de tu bondad. Amén. Muy bien, y seguimos hablando y usted tiene un montón de preguntas. Muchas preguntas, respuestas cortas porque son muchas preguntas. La primera, el proceso, si hay una persona que quiere hacerse ermitaña hoy, ¿cuál es el proceso que debe seguir? Corto. Bueno, lo primero es acercarse al obispo local.
Los obispos son los que velan por el cuidado, de hecho son nuestros superiores. Entonces es el obispo quien toma la decisión de permitirle a un candidato o a una candidata poder asumir este estilo de vida. Formación, ¿cuál es la formación que tiene? En primer lugar, siempre la Iglesia nos ha recomendado que sean personas que ya hayan sido formadas en comunidades religiosas, es decir, tener una experiencia en comunidad, haber tenido experiencias y acercamiento a la vida contemplativa. ¿A quién se debe la obediencia? Es decir, ¿están adscritos aquí? Al obispo local. O sea, la obediencia es al obispo. Es al obispo. Ya de pronto él delega, ¿cierto? De pronto un sacerdote que acompañe espiritualmente o al delegado de vida consagrada. ¿Dónde viven? Eso depende. O sea, hay ermitaños que pueden vivir en una chocita, en una casita en las montañas. Hay otros que pueden vivir en un apartamento chiquito, discreto, en medio de la ciudad. O sea, eso es variable. ¿De qué viven? Bueno, San Benito, San Antonio siempre nos han enseñado que el monje ha de vivir siempre del trabajo de sus manos. Entonces hay ermitaños que tienen trabajos concretos, por ejemplo en mi caso soy el coordinador de la pastoral del Colegio Benedictino, hay otros hermanos que se dedican a hacer rosarios, panes y con eso pues se sostienen. Entonces siempre debemos de vivir del trabajo de nuestras manos y que no exceda nuestros tiempos de oración. Es decir, un ermitaño debe tener más tiempo para orar que para trabajar. ¿Y la diferencia entre San Antonio y San Benito? Las épocas y quiénes eran. Pues bueno, San Antonio, los biógrafos lo llaman padre como, de la vida eremítica. Sí, como el padre de la vida eremítica y de la vida monástica de Oriente, ¿sí? Egipto, todas estas zonas. Y San Benito es el padre del monacato occidental, es decir, Italia para arriba. Entonces, ¿y en qué épocas estaban los? San Benito es del siglo IV. ¿Sí? Y San Antonio es del siglo II. Entonces podríamos fácilmente pensarnos que San Benito pudo haber sido inspirado por la vida de estos primeros padres del desierto. ¿Qué debe leer uno para acercarse a San Antonio? ¿Cuál sería como la obra que lo acerca a uno? El Evangelio. Pero no hay un libro que nos hable de eso. Hay una biografía muy bonita que es escrita por San Alejandro, que está en internet. Yo la escribí, sí, pero ya después. Sí, él la escribió. Esa historia es muy bonita. ¿San Alejandro? Sí, pero... San Alejandro Morales. Porque San Jerónimo creo que hacía referencia a ellos también. San Jerónimo también, como buen padre del desierto, también hablaba muchísimo de los padres del desierto. O sea, vuelvo y repito, eran muchos los hombres y mujeres que optaban por este estilo. Pero esta biografía de San Alejandro es como la más fiel que podemos... San Atanasio San Atanasio de Alejandría es San Atanasio. Yo estaba aquí, pero a San Alejandro no me suena. Alejandro es este. Voy a ser de abogada del diablo para el televidente que esté diciendo, pero pues, este programa, ¿para qué me sirve a mí estar oyendo hablar de la vida de los santos? Admiro a don Weimar, pero yo jamás llegaría hasta ese punto tan grande y tan alto en la oración. Un programa como estos, donde estamos reflexionando sobre el legado de San Antonio Abad, ¿cómo deberíamos aplicarlo, apropiárnoslo nosotros los católicos en nuestra vida diaria con relación a la oración? Miren, yo siempre doy dos consejitos. Uno, la liturgia, la Eucaristía, vivirlo en intensidad, escuchar lo que Dios a través de la liturgia eucarística nos dice. Y segundo, la lección divina, que es ese encuentro personal con la palabra de Dios. Allí se condensa todo. ¿Cómo vivirlo? En el servicio a los demás, en la entrega absoluta y abnegada hacia los demás, en la escucha atenta del Dios que nos habla en los demás, en el grito, en el lamento, en el dolor, en la sonrisa, en el abrazo del amigo, ¿sí? En el dolor de la enfermedad. Ahí Dios nos invita a acoger ese llamado y lo podemos articular fácilmente con nuestra cotidianidad, ¿sí? El eremita es el que vive su día a día bajo la voluntad de Dios, en la presencia de Él, y como dice ese bello refrán de la vida eremítica, y solo con Dios habitando en su soledad. ¡Qué bonito! Solo con Dios habitando en su soledad. Entonces, vivir en presencia de Dios, haciendo su voluntad. Esa es una vida eremítica que lo podemos hacer personas comunes y corrientes, como usted y como yo. Sí.
Weimar estaba diciendo ahora algo muy bonito mientras estábamos en la pausa. Y él decía que no se sentían muy altos en la vida espiritual, sino al contrario, muy como atrapados por el Señor, que los quiere cerquita para que no se vayan a perder en otras cosas. Como que los pusiera ahí a su lado, como donde yo lo vea, dicen las mamás. Aquí cerquita donde yo lo vea, para que no se me vaya a ir por donde no debe. Entonces me parece muy lindo porque es una vida de mucha humildad, de no querer aparecer, de no querer ser protagonista. Por eso es lo que nos hablas del otro hermano que hay. Pero seguramente hay muchas personas que sienten en su corazón ese deseo de silencio, de apartarse, que disfrutan mucho la soledad y que saben que en la oración hay una fuerza poderosa por los hermanos. Y vamos llegando al final de tu dulce compañía. Conclusión de 10 segundos, Alejo. No, a disfrutar de la presencia del Señor en la soledad, en la intimidad, en el silencio, para luego tener esa proyección también hacia los demás. Los queremos mucho, que les vaya muy bien en esta jornada de miércoles, y quienes nos ven en la noche, que descansen sabroso, que en soledad oren un ratico y van a ver que de esa manera podrán tener dulces sueños. A don Weimar, admiración por esa vocación tan hermosa que tiene, orando y actuando al mismo tiempo. Y gracias por contarnos la historia de San Antonio Abad. Y gracias por la oración con la que vamos a cerrar nuestro programa. Señor, te damos gracias por la vida de San Antonio y la vida de tantos hombres y mujeres que hacen una opción por vivir en soledad, en silencio y en una vida anónima, oculta y escondida. Gracias, Señor Jesús. Amén.